Hoy vamos a hablar de esa importancia de adaptarnos a los cambios. Ayer justo teníamos una mentoría grupal con uno de los grupos con el grupo de la mentoría de Pon el cerebro a tu favor. Buenas tardes, bonitas. Bueno, y cambiamos frase. Buenas tardes por buenos días. Teníamos una mentoría y estuvimos hablando del tema de cambio, el cambio, la adaptación al cambio y lo importante que es buenas tardes, este adaptarnos, este poder aceptar los cambios, poder vivir los cambios con los brazos abiertos y, y lo importante que es esto para nuestro crecimiento y no solo nuestro crecimiento, también para la superación de cualquier tipo de adversidad y también para el poder disminuir el sufrimiento, ¿no? Los cambios son procesos que nos cuestan muchísimo. Parece que al final, como nos obligan a salir de nuestra zona de confort, nosotros estamos súper bien puestecitos en todo lo que conocemos, el cambio implica inseguridad, implica incertidumbre, implica tener que generar nuevos planes de acción, implica reestructurar, implica también poder conseguir nuevos y mejores resultados, nuevas y mejores situaciones, un nuevo estado de bienestar, probablemente, o no tiene por qué, ¿no? Pero puede haber esa probabilidad, ¿no? de que podamos estar mejor. Aún con todo, incluso aunque nosotros podamos saber que el cambio puede llegar a tener esas oportunidades, es una situación que nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, quería ahondar en esto porque hay dos puntos, dos conceptos súper importantes, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Haciéndonos referencia a Darwin, ¿no? La evolución de las especies y puso un poquito las bases de nuestra supervivencia. Él hablaba, ¿no?, que los organismos fuertes eran aquellos que eran capaces de adaptarse al cambio, que los organismos que sobrevivían, he hecho una palabra rara. Los organismos que sobrevivían eran aquellos que eran capaces de generar una adaptación a los cambios del medio. El cambio nos permite crecer, como decíamos, nos permite hacernos fuertes, pero, y aquí otro de los puntos importantes que quería decir, ¿no?, es hay una cita muy famosa, muy conocida a nivel sobre todo pues, de budismo. El budismo tiene muy integrado en su filosofía esto, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento no. Y todo cambio implica pérdidas. Todo cambio implica pérdidas. De alguna manera pueden haber sacrificios conscientes o intencionados. De alguna manera pueden haber pérdidas con repercusión que no podíamos controlar. Pero el caso es que implica algún tipo de pérdidas. A veces las pérdidas son positivas, pero las pérdidas no nos gustan nunca, ¿no? Y entonces esas pérdidas generan dolor, pero ahí esa importancia de poder separar dolor y sufrimiento. Hola, buenas tardes, buenas noches, iba a decir yo, ¿cómo estoy? Buenas tardes, bonitas. Poder separar el dolor del sufrimiento, ya que cuando nosotros hablamos de dolor, simplemente hablamos de una reacción que podemos tener frente a algo que está sucediendo internamente o externamente, dolor físico, dolor emocional, dolor de cualquier tipo, ¿no? Y cuando hablamos de sufrimiento, ya estamos incorporando un nuevo matiz, ¿no? La interpretación que yo estoy haciendo de esta situación y cómo yo me estoy relacionando con esta situación. Entonces, ¿por qué te quiero hablar hoy de esto? Porque quiero que podamos mirar hacia adentro, ¿no? y que veamos cómo
el cambio nos es difícil también cuando van a venir cosas buenas, porque va a generar de alguna manera la pérdida de algo. Esta pérdida me puede generar dolor y este dolor me puede generar sufrimiento. Entonces, como intentamos evitar el dolor y el sufrimiento a toda costa, solemos tener una relación bastante mala con el cambio. ¿Qué pasa? Que para que tú salgas de tu problema con los atracones, tiene que haber un cambio. Y hay que asumir esas pérdidas como parte del proceso. Y a veces hay pérdidas que son positivas, hay pérdidas que no son tan positivas, pero que el resultado será positivo, pero aún con todo, nuestra relación con ello no es tal cual así, no es tan positiva y generamos este sufrimiento. Buenas tardes, bueno, qué bien poder ver varias de las personitas que sé que estáis en diferido, pero al ver este cambio de horario, pues poderos ver en directo, ¿no? Entonces, que puedas cambiar tu relación con la comida, que puedas cambiar tu conducta, aunque sea mejor, puede ser que te genere muchas resistencias por este cambio, porque no llevamos bien los cambios y porque hay que hacer un trabajo de cómo nos relacionamos con los cambios, de cómo interpretamos estos cambios y de cómo trabajamos que hayan estos cambios en nuestra vida y en nuestro día a día, ¿no? Y a veces esto es muy subconsciente, no nos damos cuenta de que nos podemos autosabotear en ciertos procesos por no querer vivir esa transición, no querer vivir, por no volver a usar la palabra cambio, pero al final sería así, ¿no? Hay veces que podríamos conseguir cosas mejores, pero aparte del dolor de la pérdida, la inseguridad y la incertidumbre del proceso también nos hace ahí tambalear un poquito el querer evitar los cambios, porque ¿cómo sé yo que este cambio que voy a hacer va a ser para mejor? Y nos apalancamos en costumbres, en hábitos, Por eso hoy os quise cambiar la fecha, el horario del directo, ¿no? El horario del directo y ver, bueno, qué pasaba internamente, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es ese miedo? Ay, si cambiamos la hora del directo y la gente qué va a pensar y qué no va a pensar y va a haber más gente o va a haber menos gente, o todos esos miedos, incertidumbres que están por ahí rondando. Y esto que te estoy poniendo de ejemplo es una pequeña chorrada, pero imagínate cuando además el cambio implica como más repercusión, ¿no? Que impacta en más áreas, ¿no? Creo que yo estoy en ese momento. No quiero el cambio, aunque sé que lo necesito hacer, pero es tan difícil enfrentarme a mis problemas que me aferro a mi monotonía. Claro. Por eso os quería hablar hoy del cambio, porque aunque sepamos que el cambio va a ser a mejor, hay que romper barreras. Hay que romper barreras y además hay que romper barreras de una manera muy curiosa, porque hay que romper barreras prácticamente día a día durante una temporada, ¿no? Hasta que realmente podemos evaluar si ese cambio nos está llevando por el camino que queremos o no. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto, no? Que a veces puede ser que decidas hacer un cambio y ese cambio vaya a repercutir pues, en un medio plazo, ¿no? A lo mejor en unos días o en unas semanas, pero claro, ese primer día de cambio genera incerteza e incertidumbre. El segundo día de cambio genera incerteza e incertidumbre, porque no sé si voy a obtener el resultado que creo que estoy buscando. En este caso, pues el poder estar bien con la comida, ¿no? El poder pues encontrarme mejor, el poder llevarlo a cabo, ¿no? Y
esa falta de confianza y de fe básicamente, porque al final en consulta hablamos mucho de la fe, ¿no? Que al final la fe es esa certeza de lo que no se ve, ¿no? Cuando podemos creer antes de ver y podemos tener confianza en algo que no sabemos si va a pasar en nuestra vida, pero que confiamos en que ello suceda. Entonces a veces pues tenemos que echar mano de esa fe. La fe es una emoción compleja que hay que tener bien trabajada para que realmente tenga ese impacto en nosotros. Y claro, día a día nos estamos levantando una vez y otra, decidiendo de nuevo que mantengo ese cambio, ¿no? Y ahí pues podéis tener millones de ejemplos donde cuando entran los miedos del cambio, podemos ver pues en nuestra propia experiencia o en experiencia de amigos, ¿no? Típico, por fin ves esa amiga que por fin rompe esa relación de pareja que tanto daño le hacía, pasa un tiempo y ¡buah! Y acaba volviendo, ¿no? Porque de alguna manera, si no tienes bien aterrizado lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, desde dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, etc., esa incertidumbre, ese sufrimiento del cambio va a poder contigo y te va a empujar a que vuelvas a la inercia de siempre, ¿no? Esto, por ejemplo, también os pongo diferentes ejemplos para que veáis. Pasa pues con alumnas que tenemos en el programa, lo hablamos mucho. Tenéis muchísimas herramientas para generar un cambio interno que genera un cambio de conducta, que son muy simples de hacer, son muy sencillas, pero son tremendamente impactantes. Claro, ¿qué pasa? Que incorporar estas herramientas implica un cambio en mi rutina diaria, implica que tenga que instaurar esto de forma permanente, también cuando tenga circunstancias pues, que no me permitan, ¿no? Estar tanto tiempo, ¿no? Entonces llega un día donde mi agenda empieza a apretarse y lo primero que saco de mi agenda son precisamente esas herramientas, porque son tan sencillas que me aterra el cambio de que en momentos con circunstancias que requieren de mi atención, yo le dé prioridad a ese tipo de herramientas que están teniendo un gran impacto en mí, pero que a nivel de interpretación no me hacen sentir tan productiva, a lo mejor, ¿no? Como ir a hacer las 3000 cosas que siempre nos ponemos. Esto yo sé que os sentís identificadas las que estáis ahí en el programa, porque lo vemos mucho en las sesiones, ¿no? Como herramientas que comprobáis por vuestra propia experiencia el gran impacto que tienen a nivel interno, como a la que hay un cambio externo genera cambios internos. ¿Por qué? Vuelvo a relacionarme con las situaciones externas como lo he hecho siempre. Me da miedo relacionarme de una nueva manera porque no sé cómo va a acabar. Al menos si lo hago como lo he hecho siempre, que es priorizando lo de fuera en vez de priorizarme a mí, tengo la certeza de cómo va a terminar, aunque no sea el fin que yo busco, ¿no? Que es acabar con estrés y ansiedades por las nubes, ¿no? Entonces, si veis, hemos hablado mucho de actitud estos días, ¿no? Y es uno de los factores fundamentales a la hora de poder trabajar con el cambio, porque la actitud es lo que nos va a poder permitir, pues así como decía Ángeles, ¿no? Que comentaba pues, que sabía que tenía que hacer ese cambio, pero le daba miedo, pues la actitud es lo que nos permite poder afrontar cambios sin miedo, ¿no? La actitud es lo que nos permite esto que os decía de levantarnos día a día y tener que volver a decidir que me mantengo en ese cambio que he querido instaurar. Pues punto número 1, mantenerme, pero punto número 2 también, ser inteligente con mi energía y no permitir a mi cerebro que esté constantemente evaluando si la decisión que he tomado es la correcta o no, ¿no? Partimos de la base de que has hecho un trabajo para tomar esa decisión y ver que era la adecuada para ti, al menos intentarlo el tiempo suficiente, ¿no? Entonces,
bueno, de aquí también la importancia de que estéis acompañadas o de que estéis guiadas o de que estéis avaladas, ¿no? Esos cambios, esos procesos, esas herramientas por realmente alguien que sepa cómo llegar a eso que queréis, ¿no? Pero esa actitud es la que me va a permitir que cuando, pues lo que hemos comentado, cuando aparezcan inseguridades, porque van a venir, pues que las pueda manejar bien. Esa actitud es lo que me va a permitir que cuando aparezca la incertidumbre de si voy a conseguir lo que estaba buscando o no, pues realmente pueda llegar a enfocarme de la forma más beneficiosa para mí en la situación para poder seguir tomando las decisiones que de verdad son positivas para mí. Porque te tengo que decir algo que lo hemos hablado también ya en muchos directos, y es que tendemos a cometer un error garrafal en tomar decisiones pensando siempre en el corto plazo, cuando las mejores decisiones siempre tienen en cuenta el largo plazo, ¿no? ¿Cuánto impacto va a tener realmente esto en mi vida? No solo en el día de hoy, sino en este mes, en este año, en estos 5 años, en los próximos 10 años. Y la mayor parte de las decisiones que tomamos se quedan en el día de hoy y se desechan el impacto a 10 años, ¿no? Por ejemplo. Esa actitud es la que nos va a permitir esta adaptación al cambio. Luego hay una cosa también interesante, pues que hablábamos en esta sesión de ayer, que os decía, de poner el cerebro a tu favor, y es que a veces nos cuesta asumir la realidad de la vida y de la situación, ¿no? Entonces la realidad de la vida es que, punto número 1, en la vida pasan cosas, el cambio forma parte de la vida, mismo lo podéis ver en la naturaleza, ¿no? Tiene sus estaciones, no tiene nada que ver el invierno con el verano, pero bueno, dentro de ese cambio tenemos la certeza de que terminará una estación y llegará otra, ¿no? Pero la vida es cambio y tengo que poder adaptarme, pero es que además a nivel de sociedad vamos extremadamente rápidos y lo que hoy vale puede ser que en 2 meses no valga. Lo que hoy es una normalidad puede ser que en un año no lo sea, ¿no? Mismo estando ahora, yo estoy con un teléfono haciendo este directo, cada una de vosotras pues también estáis con vuestro teléfono, con vuestro ordenador, no sé, me imagino que, no sé si con el ordenador se puede, con la tablet, lo que sea. Estamos conectadas ahora aquí y cuando éramos pequeñas esto hubiera sido impensable, o sea, poder tener un canal propio, ¿no? Donde yo explicaros y comunicarme, ¿no? Y no estamos hablando de hace tantos años atrás. Tampoco hace falta irse tan lejos. La misma pandemia nos ha traído muchísimos cambios a nivel de conectividad y a nivel tecnológico hemos vivido una evolución rapidísima. Yo les decía ayer a las alumnas, ¿no? Hoy estamos aquí muy bien en una reunión online donde nos parece súper normal, pero os aseguro yo que en el año 2020 esto no era tan habitual, porque cuando yo le decía a mis clientes de vernos online era como, ¿qué dices? Consulta online, o sea, eso no presencial todo, ¿no? Entonces, que ya existía, obviamente ya existía, pero no lo teníamos tan normalizado como lo llegamos a tener en menos de un año, ¿no? En menos de un año. Entonces, la vida es cambio, el cambio es parte de la vida, la adaptación al cambio es importante y es importante que lo tengas en cuenta porque cuando tú no sabes adaptarte al cambio, parte de tu atención va a estar en lo de fuera, cosas que tú no puedes controlar, te vas a sentir insegura, te vas a sentir con esa incerteza, pero sin poder hacer, ¿no? Sin tener la capacidad de manejar la situación, de volverla a llevar a tu zona de confort, a tu zona de seguridad. Y si no sabes adaptarte al cambio rápido, todo este proceso genera sufrimiento. Genera mucho sufrimiento, de hecho, ¿no? Y con algunas alumnas, pues ya sabéis, y sé que
algunas de vosotras a las que me refiero lo vais a ver este vídeo en algún momento en diferido, ¿no? Hoy o mañana, que el punto de anclaje principal que hemos estado trabajando en el programa y en la terapia es vuestra capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Y hemos conseguido con algunas alumnas, ¿no? Con apenas un periodo, pasar de momentos de súper estrés, mucha ansiedad, atracones constantes en esos procesos de cambio, porque en la vida hay cambios, a poder manejar cambios grandiosos, manteniendo la calma. Obviamente hay un removimiento, porque pues no somos de piedra, no estamos hablando de convertirnos de piedra, estamos hablando de ser más resilientes, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de movimiento interno, pero lo llevamos bien, no se termina en atracones, y hacer este proceso, esta transformación en apenas 4 meses de diferencia, ¿no? Entonces, súper importante que seamos conscientes de hasta qué medida a mí el cambio me influye o no me influye, o cómo me influye, cómo yo sé manejarme y relacionarme con el cambio. De nuevo recuerdo la cita, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, forma parte de mis decisiones que yo pueda sufrir o no con la situación. Obviamente no es tan sencillo como simplemente decido o no decido sufrir, sino que hay ciertas técnicas y herramientas que te pueden ayudar a ello, y precisamente pues esto es lo que vamos a trabajar en súper profundidad en esta mentoría de 10 días que os hablaba ayer, para trabajar esta actitud y esta motivación interna. El hecho de conseguir herramientas que potencien esa actitud y que te hagan sentir más segura, reducir tu sensación de incertidumbre al cambio, reducir tu sensación de inseguridad frente al cambio, te va a permitir poder tomar mejores decisiones que te acerquen hacia mantener ese cambio necesario para ti, que produzca no beneficios a corto plazo, porque seguramente no los habrá, o no tan a corto plazo, porque hay este miedo y esa inseguridad, pero sí beneficios a largo plazo, haciendo este cambio interno y cambio externo y pudiéndote liberar de esos atracones. Entonces, por si te interesa trabajar toda esta parte de actitud, te recuerdo que están abiertas las plazas para acceder a esta mentoría de 10 días, donde vamos a trabajar la mentoría de Líbrate de las ganas de comer y ganas de comerte la vida. Ganas de comerte la vida. Vamos a potenciar tu actitud, vamos a potenciar esa motivación interna, esa energía interna que te haga tener realmente esa capacidad de tomar las buenas decisiones que te van a ayudar a ir en la dirección que tú necesitas para ese cambio, liberarse de atracones, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Y durante 10 días vamos a ver día a día varias herramientas súper potentes en las que vas a ir hacia adentro para que tú puedas ver exactamente en qué momento te estás autosaboteando con tu actitud, cómo puedes dejar de hacerlo, cómo utilizar varias técnicas de neurociencia terapéutica para potenciar la actitud que tú necesitas para hacer este cambio. Y para hacerlo, no simplemente conseguir el cambio, sino conseguirlo con el mínimo sufrimiento posible. Entonces, ya simplemente por el hecho de apuntarte, ya tienes acceso a una súper herramienta que la tienes precargada, que ya la tienes disponible en la plataforma, que genera un cambio espectacular de estado con apenas 3 minutos. Es una herramienta que dura 3 minutos, la tienes ya lista, la puedes utilizar todos los días, varias veces al día. Si la necesitas 3 veces para darte un chute, pues 3 veces mañana, tarde y noche. Bueno, antes de dormir no te la recomiendo porque te va a poner demasiado las pilas y en la noche a lo mejor necesitas más descansar. Pero es una herramienta súper potente que va a generar estas ganas de cambio. Ganas de cambio, incluso con miedo, porque eso no es una cuestión de no tenerle miedo al cambio. El miedo es una reacción emocional natural del ser humano, y la cuestión no es no tener miedo, la cuestión es poder ser capaz de hacer aquello que queremos hacer con miedo. A
pesar del miedo, ¿vale? Y no estar huyendo del miedo. Esta mentoría de 10 días van a haber 2 sesiones en grupo y en vivo, donde nos vamos a encontrar y vamos a trabajar en profundidad herramientas, todo el tema de la actitud necesaria para poder llegar a liberarte de los atracones, súper potentes, estés en el punto en el que estés, ya sea que aún no has conseguido reducir o dejar de tener atracones y quieras empezar a producir este cambio, ya sea que hayas conseguido reducir o eliminar atracones y quieras mantener el proceso de recuperación. Porque como os he dicho muchísimas veces, conseguir resultados rápidos es más o menos sencillo, ¿vale? Tenéis herramientas muy potentes, sobre todo dentro del programa Reconexión tenéis herramientas súper potentes que sabéis que en pocas semanitas, si las aplicáis, algunas veces incluso en días, si aplicáis las herramientas dejáis de tener resultados. Pero remarco, si se aplican las herramientas. ¿Y qué pasa con el largo plazo? Que nos relajamos y después de 20, 30 años de atracones pensamos que esto con 2, 3, 4, 6 meses sin atracones ya está todo resuelto. Y no, hay que seguir trabajando muy profundamente estas herramientas que son sencillísimas, pero el cambio requiere un proceso. Incorporar de forma súper interiorizada estas nuevas herramientas a nivel interno, pues requiere muchísima constancia y entonces ahí va a depender también de tu actitud. Entonces, estés en el punto en el que necesites quitar o eliminar, estés en el punto en el que ya lo has hecho, pero necesitas reforzarlo, esta mentoría de 10 días te va a venir fenomenal porque vas a conseguir desarrollar esta capacidad de generarte la actitud que necesitas para poder seguir tomando las decisiones que de verdad te van a acercar a ese resultado final que tú quieres, que no es simplemente liberarte de los atracones, sino liberarte de los atracones para siempre. Si eres lectora del libro, te súper recomiendo esta mentoría porque te va a dar un chute. Muchas veces en el libro tenéis, en la segunda parte del libro, tenéis un apartado de mentalidad porque hay ciertas partes que suponen demasiado cambio a nivel de estructura mental que nosotros de forma inconsciente hemos interpretado que hay tipos de conductas que estamos haciendo las cosas mal cuando realmente no es así, cuando realmente vais por un buen camino. Entonces tenéis toda una segunda parte en la que os explica en qué puntos os podéis autosabotear para que no suceda. Pero aún así, si tu actitud no es la necesaria, ¿y cuál es la actitud necesaria? Leerte millones de veces estas partes para no caer en esa piedra de autointerpretar que las cosas están yendo mal cuando no es verdad y hacerte ir pasos más hacia atrás cuando realmente estás avanzando. Si no generas esta actitud necesaria, a largo plazo no puedes mantener los resultados. ¿Qué pasa con muchas mujeres? Consiguen, ven, no hacen estos procesos acompañadas, tienen un poquito de resultados, pero no mantienen los ejercicios el tiempo suficiente porque no han llegado a incorporar perfectamente esta actitud necesaria y los resultados acaban cayendo. ¿Y sabes qué pasa? Que entonces interpretamos que el problema es de la herramienta que estoy usando. Y lo hemos dicho varias veces durante todos los directos de esta semana, que no son tanto las técnicas ni las herramientas, es la actitud de la persona, es poder tener esa actitud necesaria. Te digo yo, y si eres lectora del libro, aquí te mando un súper consejo que espero que te apuntes con papel y boli. Eso no es cuestión de leerlo, hacer los ejercicios y ya está. Tienes que practicar todos los días durante mucho tiempo las herramientas, porque llevas mucho tiempo sufriendo con la comida. Hay una conducta muy instaurada que para romperla necesitamos como al menos la misma intensidad hacia la dirección contraria, ¿no? Entonces, bueno, que me voy, que me enrollo, os quiero contar como muchas cosas, ¿no? Por el tema de atracones, porque sé que es un proceso difícil, o sea, no, yo no quiero mentiros y decirlo, esto es un camino de rosas, se consigue, no, es un proceso difícil que requiere muchísimo trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la mentoría, 10 días, 2 sesiones en un grupo, en vivo, una al inicio, otra al final,
varios ejercicios que vamos a trabajar día a día con diferentes herramientas que vas a tener todo subido en una plataforma para que puedas ver tantas veces como quieras. Todos los ejercicios que tú hagas vas a tener feedback directo de mí. No vas a estar tú sola trabajando a ver si el ejercicio lo he hecho bien o no. Tú me vas a mandar los ejercicios y vas a tener feedback de esos ejercicios y lo tendrás subido en una plataforma para que lo puedas ver tantas veces como necesites. ¿Por qué? Porque la actitud es algo que debe trabajarse día a día, constantemente. Cuanto más trabajes tu actitud, más multiplicarás tus resultados, ¿no? Porque como decíamos, la actitud, las capacidades, las habilidades suman, pero la actitud multiplica en estos resultados. Así que cuanto más tú trabajes tu actitud, más multiplicarás tus resultados, en este caso pues de poder estar libre de atracones, de poder estar con una buena relación con la comida. Si te interesa entrar en esta mentoría que empezaremos el domingo día 12, si no me confundo de fechas de calendario, el segundo domingo de marzo, entonces el domingo día 12 vamos a empezar. Tendrás acceso también a una comunidad de mujeres que muchas de ellas que están apuntadas ya han conseguido liberarse de los atracones, así que vas a poder ver cómo realmente eso es real y posible para ti si te encuentras en ese punto en el que aún no has sido capaz de conseguirlo. Entonces ya hay alumnas apuntadas a esta mentoría, alumnas con grandes resultados y vas a poder estar en contacto con ellas también. Pero como te decía, si entras ya tienes unos primeros ejercicios, una primera herramienta súper potente para hacerlo. Te recuerdo, es un regalazo de precio porque lo vas a tener para ti para siempre, 59,90, ¿vale? Así, cuanto antes entres, antes podrás empezar a utilizar la herramienta, antes podrás empezar a tener resultados. Así que, ¿qué palabra vamos a poner hoy? Escríbeme la palabra cambio, y te cuento cómo puedes acceder a esta súper mentoría que de verdad, de todo corazón va a marcar un antes y un después. Hoy una de las alumnas que ha entrado a la mentoría me decía, ¿tú qué pasa? ¿Que creas servicios pensando en mí o qué? Y os digo, le he dicho, obviamente, no pensando en ella exclusivamente, sino que yo os observo, veo cuáles son esas dificultades que tenéis y que os están autosaboteando en vuestro proceso, y yo lo que quiero es que dejéis de tener atracones, que podáis ser libres y felices y que podáis estar bien. Entonces, obviamente que hago los programas y las mentorías pensando en vosotras, pensando en aquello que de verdad os puede ayudar y os puede generar un cambio. Os puede generar un cambio, pero para súper bien, te lo aseguro. Nunca hubiera pensado que sentiría la felicidad que siento a día de hoy después de haber conseguido traspasar todo este proceso y liberarme del trastorno por atracón. Así que te recuerdo, empezamos el día 12, cuanto antes te apuntes, antes empezarás a tener resultados. 59,90, todo el material en la plataforma. Escríbeme la palabra cambio en comentarios y te cuento cómo puedes entrar. Ya tenemos alumnas súper top, así que faltas tú para que podamos trabajar contigo y generar también este cambio súper transformador. Nos vemos de nuevo mañana. Mañana nos vemos a las 8. Nos vemos mañana de nuevo a las 8 de la mañana. Espero que termines de pasar muy buen día. Chao, bonitas, y muchas gracias por estar aquí.